El 27 de septiembre de 1940, la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini y el Imperio japonés firmaron un pacto para dominar el mundo y casi lo consiguieron. Esta alianza fue llamada el Pacto del Eje. Este proyecto secreto para la dominación del mundo fue obra de un hombre, ahora olvidado por la historia, el asesor especial de Hitler en asuntos internacionales, amigo personal del alto mando japonés y un experto espía, sin el cual no habría tenido éxito el ataque a Pearl Harbor. Su nombre fue Karl Haushofer, guardián de los últimos secretos del Eje. Entre 1920 y 1945, Karl Haushofer fue uno de los hombres más influyentes de Alemania. Amigo y mentor de Adolfo Hitler, influyó en la conducción del partido nazi al poder. A través de sus diversos acólitos y discípulos, extendió gradualmente su influencia a cada esfera de la política nazi. Suya fue la ideología que respaldó la ofensiva alemana de guerra y conquista. Y a pesar de sus conexiones japonesas, forjó el sistema de alianzas que condujo al mundo al borde de la destrucción. Professor Karl Haushofer has been called Hitler's Merlin. Just as King Arthur had Merlin the magician behind him, so Haushofer stood behind Hitler. And indeed, Karl Haushofer also dabbled in the occult. No obstante, siempre permaneció en las sombras, como una siniestra y secreta figura casi olvidada por la historia. Los últimos secretos del Eje. Karl Haushofer nació en Múnich, Bavaria, el 27 de agosto de 1869. Era un apasionado nacionalista alemán y se hizo soldado de carrera y oficial de artillería. Su genialidad y carácter minucioso le ganaron un cargo en el Estado Mayor alemán. Sin embargo, en octubre de 1908, un acontecimiento cambió la vida de Haushofer, así como la historia del siglo XX. El ejército alemán lo envió a Tokio a estudiar la milicia japonesa. Tal misión marcó el inicio de una pasión por el Oriente. Haushofer viajó por doquier en el Extremo Oriente, sumando el coreano, el japonés y el chino a su ya amplio repertorio de idiomas integrado por el ruso, el francés y el inglés. En Japón, Haushofer conoció personalmente al emperador y empezó a desarrollar un gran interés en la militarista y nacionalista cultura japonesa. Al estallar la guerra en 1914, Haushofer regresó a Alemania para luchar en el frente occidental. Siendo un soldado brillante, ascendió al rango de general de división. Pero Alemania habría de ser derrotada. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles impuso una despiadada paz en Alemania. It must be remembered that the victorious Allies blamed Germany for the war. The peace that the Allies imposed was savage. German overseas territories were taken away. The army was restricted to 100,000 men. There was no air force. And the reparations imposed on Germany practically brought the economy to its knees. Entonces, los británicos controlaban África, India y el Medio Oriente. Los Estados Unidos dominaban Suramérica y el Pacífico. Entre ellos, el poderío marítimo de los anglosajones controlaba el petróleo mundial y las rutas comerciales. Alemania y la masa continental de Eurasia estaban aisladas. Karl Haushofer se retiró del ejército con gran resentimiento. Como tantos otros oficiales,
Consideraba que Alemania había sido derrotada no solo por los británicos y los estadounidenses, sino por la traición de los comunistas y los judíos. Mientras que compañeros de milicia como Hitler se encontraban desempleados y sin dinero, la experiencia de Haushofer en Japón le procuró el nombramiento como profesor de geografía política en la Universidad de Múnich en 1919. Fue allí donde empezó a tramar el renacimiento del poderío militar alemán. Concibió una doctrina política llamada Lebensraum o espacio vital, que reafirmaba el derecho de Alemania de conquistar y explotar las tierras de sus vecinos. This doctrine was based on Haushofer's view of race and history, both of which he believed were on Germany's side. The enemies? These were the naval powers, the United States and Britain. What Haushofer wanted to create was an alliance across the Eurasian landmass, uniting Germany with Russia and Japan to build up a powerful enough group to stand up to the Anglo-Saxon sea powers. En la década de los 20, la Gran Alianza Eurasiática de Haushofer empezó a tomar forma. Ante la prohibición impuesta por el Tratado de Versalles de poseer fuerza aérea o tanques, Alemania firmó un tratado secreto con la Unión Soviética llamado el Pacto Rapallo, que le permite el adiestramiento secreto de sus soldados y aviadores en la Rusia comunista, lejos de la indiscreta mirada de los británicos y franceses. Los diseñadores alemanes de aviones, impedidos por el Tratado de Versalles de construir aviones de guerra en su país, fueron enviados clandestinamente a construir aeronaves para los japoneses. Los aviones creados a partir de estos diseños fueron los que bombardearon Pearl Harbor. No obstante, Alemania seguía dividida y sin un líder en los años 20. Karl Haushofer necesitaba encontrar a alguien que pudiese poner en práctica su idea del Lebensraum. Halló a tal persona en un encuentro fortuito con uno de sus estudiantes en la Universidad de Múnich, Rudolf Hess. Hess had acted as Haushofer's adjutant during World War I, and he followed Haushofer to Munich, where he was lecturing. Now, Hess had been born in Alexandria, Egypt. His father was a merchant there. Hess was young and impressionable, and he was excited by the ideas that Haushofer had of bringing together the scattered German people. Hess ya era miembro del partido nazi en ciernes, cuyo líder era Adolfo Hitler. En 1923, Hitler y su pequeño grupo de nazis intentaron dar un golpe de Estado en Bavaria, pero fueron fácilmente aplacados. Hitler y Rudolf Hess fueron arrestados y encarcelados en la conocida fortaleza Landsberg. En Landsberg, Hitler empezó a escribir su proyecto para la dominación del mundo por parte del nazismo, proyecto al que denominó Mein Kampf, mi lucha. Pero ¿quién realmente escribió Mein Kampf? Estando encarcelados en la fortaleza Landsberg, Hitler y Hess recibieron varias visitas del doctor Karl Haushofer. When Hess was participating in the Beerholt Putsch, he took hostages, and after the failure of the putsch, he released the hostages, but he was then hid by Professor Karl Haushofer in his Munich flat, and he then escaped. He rejoined Hitler in Landsberg prison, where he became Hitler's secretary and took down Mein Kampf. While he was in Landsberg prison, which was a relatively gentle prison, as prisons go, he was visited by General Professor Karl Haushofer, and through Hess, Karl Haushofer was introduced to Hitler, and Hitler was interested in his ideas on geopolitics and the case for more Lebensraum, and through Hess, some of Karl Haushofer's ideas were transmitted into Mein Kampf. Incluso es posible que Haushofer haya escrito o editado algunas partes del libro. Mein Kampf se convirtió en un libro popular y transformó a Hitler de un picapleitos callejero a un político respaldado por las masas. A medida que crecía la trayectoria del partido nazi, también se incrementaba la de Haushofer y la de Hess. Cuando este último se casó, dos testigos firmaron el acta de matrimonio.
Adolfo Hitler y Karl Haushofer. Haushofer became the respectable face, the intellectual face of Nazism during the 20s and 30s. Hitler relied very heavily on his international contacts. Ribbentrop at the foreign ministry relied very heavily on his diplomatic knowledge. And also Albrecht, Haushofer's son, became second in command at the German Foreign Office. Albrecht Haushofer fue uno de los más brillantes hombres que alguna vez sirviera a los nazis, pero a diferencia de su padre, pronto llegó a reconocer los perversos y brutales propósitos que se escondían tras la ideología de aquellos. Albrecht Haushofer was a key special advisor and their expert on Britain. He was regarded by many of them as an Anglophile because he very much liked Britain. And indeed, earlier on, he had the dilemma as to whether he should emigrate to Britain when the Nazis came to power. But he did not wish to imperil his half-Jewish mother. So he supped with the devil, but in supping with the devil you need a long spoon, and Albrecht's spoon was not long enough. En enero de 1937, Hitler anunció su rechazo de las provisiones del Tratado de Versalles. En marzo de 1938, invadió Austria, haciendo de esta una provincia del Tercer Reich. La mayor parte de los austríacos que hablaba alemán dio la bienvenida a Hitler con los brazos abiertos. Pero su entrada a Austria había sido preparada en secreto. Un organismo especial nazi llamado Asociación para Alemanes en el Exterior había sido creado para organizar a los alemanes fuera del Reich. Tal asociación pretendía ser una agencia cultural internacional para unir a los alemanes dispersos en el exterior. Sin embargo, actuó como una quinta columna nazi en Austria, Checoslovaquia, Polonia y otros países de la Europa Oriental al reclutar agentes, fomentar disturbios y demandar la reunificación de la patria. La Asociación para Alemanes en el Exterior estaba también activa en los Estados Unidos. Su presidente y líder fundamental no era otro que el profesor Karl Haushofer. En septiembre de 1938, la Asociación para Alemanes en el Exterior de Haushofer organizó disturbios en el área germanoparlante de Checoslovaquia. Hitler se valió de esto como pretexto para exigir su regreso a la patria. Los británicos y los franceses cedieron a estas demandas y la Checoslovaquia democrática fue tomada por los nazis. The betrayal of Czechoslovakia by the British and the French is one of the most shameful events in modern European history. The Czechs weren't consulted, and the very appeasement of Hitler, which was designed to hold off the war that everyone dreaded, did exactly the opposite. Hitler now thought the Western democracies, the French and the British, were pushovers, that they would fold whenever he made a demand. He believed from now on he could get away with murder. Karl Haushofer's ideas were a useful smokescreen which obscured the real purpose of Nazi aims. The Nazi aims were extremely aggressive, which were to have a series of small wars succeeded by a much bigger war against Russia. And of course, Karl Haushofer's teaching in favor of Lebensraum and geopolitics, geographical imperialism and expanding frontiers was of course a useful smokescreen which obscured their real ambitions. Parecía cuestión de tiempo para que la avanzada nazi en favor del Lebensraum sumiera al globo en una nueva guerra. En agosto de 1939, el ministro de Relaciones Exteriores, Ribbentrop, y su adjunto, Albrecht Haushofer, lograron dar un paso más cercano a la creación de la Gran Alianza Paneurasiática contra los británicos y los estadounidenses, cuando la Alemania nazi de Hitler y la Rusia de Stalin firmaron un pacto de no agresión. El siguiente mes, el Blitzkrieg alemán conquistó Polonia y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
Karl Haushofer poseía un lado más oscuro. Era llamado el Merlin de Hitler, una figura siniestra y enigmática inmersa en lo oculto, cuya influencia determinaría las principales doctrinas nazis sobre la sangre y la raza. Durante su estadía en Oriente, Karl Haushofer, un genio de las lenguas, descubrió y tradujo muchos de los antiguos textos religiosos tibetanos, hindúes y budistas. En ellos, descubrió antiguas creencias ocultas y los símbolos hindúes de la raza aria que más tarde adoptaron Hitler y los nazis. You have to remember that the carnage and death of the First World War had led many people to doubt Christianity, so that even intellectuals like Karl Haushofer began to look for comfort elsewhere in the old pagan religions of pre-Christian Germany. Haushofer descubrió algo más en Oriente. Los partidos políticos, según el modelo occidental, no existían en Asia. En su lugar, los japoneses habían creado sociedades secretas con objetivos ultranacionalistas, unidas a través de juramentos y secretos rituales. La más importante se llamaba los Dragones Negros. Fundada por Ryohei Ushida en 1901, los Dragones Negros constituían una sociedad secreta ultranacionalista. Infiltrada en la milicia japonesa, en los círculos empresariales y del gobierno, emplearon el terror, el espionaje y el soborno para promover la expansión del imperio japonés. The Black Dragons were probably amongst the most powerful of the secret societies and sects that were operating in Japan at the time. They were financed largely through their control of the Chinese opium trade. And they got their way by a combination of bribes and assassination. Now, the Japanese government didn't mind them. They tolerated them for a number of reasons. One is they were ultra-nationalists. And also, very importantly, they could help further Japan's imperial ambitions. Tal como los nazis, los Dragones Negros estaban motivados por la expansión militar y por las ideas del Lebensraum. En 1910, Corea fue anexada y luego la región Shandong de China. Desde esos territorios y desde Taiwán, los Dragones Negros afianzaron su influencia en China a través del control del comercio de opio. Cuando Manchuria fue conquistada en 1931, concentraron su atención en el resto de China y en la Siberia soviética. En Alemania, Karl Haushofer ayudó en la creación de sociedades secretas similares a las de los Dragones Negros. Cooperó en la fundación de la Logia Luminosa, cuyo objetivo era explorar los orígenes de la raza aria, y además estaba muy vinculado a la más importante de las sociedades secretas, la Sociedad Thule. The Thule Society was the most important of all the occult secret societies in Germany at the time, because it was very influential with the extreme right-wing nationalist politicians. And the Thule Society, of course, adopted the swastika and the other Aryan symbols long before the Nazis did. Semejante a la Atlántida, Thule era una isla legendaria del lejano norte, que se suponía era el centro de una perdida y elevada civilización, la cual era custodiada por seres antiguos y sumamente inteligentes que ayudarían a crear una raza de superhombres de la estirpe aria para gobernar el mundo. The uncanny parallels between the Thule Society in Germany and Japanese societies like the Black Dragons can only be explained by Haushofer's intimate knowledge of the Japanese secret societies. Como un frente público para fomentar sus ideas entre los trabajadores industriales bávaros, la Sociedad Thule fundó un grupo llamado Círculo Político de Trabajadores, con Karl Harrer, miembro de la primera, como presidente. El Círculo Político de Trabajadores creció rápidamente hasta 1920, cuando adoptó un nuevo nombre: Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi. Un ex cabo fue enviado por el servicio secreto del ejército para infiltrarse entre los nazis. Su nombre era Adolfo Hitler, quien en poco tiempo se convirtió en el líder indiscutible de los nazis.
Pronto, los nazis avanzaban abiertamente con los símbolos arios de la secreta sociedad Thule y su creencia en una raza superior para gobernar el mundo. Tras ese singular espectáculo, se extendía la creencia de Haushofer en las virtudes de la raza, en la obediencia y el desinteresado valor, tipificados en las tradiciones del guerrero del antiguo Japón. Durante más de 800 años, los guerreros samurái habían desarrollado un código de absoluta lealtad al emperador y de resuelto sacrificio que era conocido como Bushido, la senda del guerrero. El culto al Bushido inspiró también los infames ataques suicidas de los kamikazes al final de la guerra. Haushofer formuló la teoría de que la tradición del guerrero Bushido era muy similar al místico y teutónico espíritu del nacionalsocialismo. Veía a los soldados nazis de la SS como los samurái alemanes. Haushofer saw the Japanese as the Aryans of the East. And he managed to convince Hitler, the supreme racist, that the Japanese and the Germans could therefore become allies because they shared common Aryan attitudes. En 1931, el éxito de la invasión de Japón a China estremeció a Hitler. La Sociedad de Naciones no intervino. Hitler supo entonces que podía romper el tan odiado Tratado de Versalles. En abril de 1934, tras un año de la llegada al poder de Hitler, el agregado naval japonés en Alemania asistió a una reunión secreta con el segundo de Hitler, Rudolf Hess. El resultado de dicha reunión, realizada en la casa de Karl Haushofer en Múnich, cambió la historia del siglo XX. That 1934 meeting, 8 years before Pearl Harbor, in Karl Haushofer's house, was the start, really, of the Axis Pact. Rudolf Hess, Haushofer, and the Japanese naval attaché began the process of creating the alliance between Germany and Japan. En marzo de 1941, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yosuke Matsuoka, amigo y partidario de Haushofer, puso la pieza final en su lugar. Matsuoka ya había ayudado a negociar la entrada de Japón en el Pacto del Eje. En esa ocasión, firmó un pacto de no agresión con Stalin en Moscú. Fue esta la forma de la gran alianza paneurasiática de Karl Haushofer, una superpotencia con ilimitado suministro de hombres y de recursos, respaldada por la tecnología de los alemanes, de los italianos y de los japoneses y conducida por un insaciable deseo de conquista. Haushofer estaba lleno de alegría. Escribió su último libro titulado El bloque continental, en el que elogiaba el pacto Hitler-Stalin. Todo estaba en su lugar para derrotar a los anglosajones. Para el momento en que se preparaban para atacar la flota estadounidense en Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, los aviones japoneses tenían información sobre la localización de cada barco. El espía que proporcionó tal información observó el ataque desde su casa. Se trataba de un agente alemán reclutado por el mismo Karl Haushofer. La máquina del tiempo. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses emprendieron su guerra de conquista con un sorpresivo ataque a la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Un total de 423 aviones que volaban desde 6 portaaviones sorprendió a la flota anclada en Pearl Harbor. Casi 200 aviones estadounidenses fueron destruidos, en su mayoría en tierra. Estos japoneses habían recibido información detallada sobre el despliegue de la flota y sobre la localización de las principales instalaciones portuarias, de los depósitos de suministros y de las bases aéreas. Dicha inteligencia provenía de un experto espía alemán llamado Bernhard Julius Otto Kuhn.
Kuhn had served as an officer in the Imperial German Navy during the First World War. Like many others, when Germany was defeated, he felt the country had been betrayed, and he very soon joined the Nazi Party. Pronto, Kuhn se hizo amigo de Heinrich Himmler, el despiadado agente secreto de Hitler, y de Joseph Goebbels, el jefe de campaña de Hitler. Además, conoció a Karl Haushofer, quien lo presentó a los japoneses. Haushofer's university department at the University of Munich, his Geopolitics Institute, was actually a front for recruiting spies for the German Secret Service. Haushofer handpicked the people he thought could be useful as spies, either for the German diplomatic service or for the Abwehr. En 1935, Kuhn y su familia se mudaron a Honolulu, donde el doctor fingía trabajar en la historia de las islas hawaianas, basada en las teorías de geopolítica de Karl Haushofer. Kuhn rentó una casa con vista a Pearl Harbor, desde donde podía inspeccionar la actividad marítima a través de binoculares. Los detalles fueron transmitidos al cónsul japonés Otojiro Okuda. 6 días antes del ataque, Kuhn visitó el consulado de Japón con un mapa de Pearl Harbor que señalaba con exactitud la ubicación de los principales barcos estadounidenses. Cerca del amanecer del 7 de diciembre de 1941, Bernard Kuhn se encontraba junto a la ventana de su casa con una linterna, listo para enviar información sobre el próximo ataque al consulado de Japón. In November 1941, the US military picked up radio signals from the Japanese consulate in Honolulu to Tokyo, explaining that they had a spy in place near Pearl Harbor who was going to use flashlights at night to signal the movement of American aircraft carriers. Bizarrely, the FBI did nothing about it, though they thought the man involved might be Bernard Kuhn. Well, after Pearl Harbor, of course, Kuhn was arrested, and all the implements of his spying trade were found. Kuhn was put on trial by a secret US military court and sentenced to be shot. Now, when the American government discovered this, they got rather frightened because the military courts had actually no right to try civilians in the United States. And Roosevelt got very worried that if they shot Mr. Kuhn, then there would be retaliation against American civilians being held by the Germans. So in the end, Kuhn was thrown into Fort Leavenworth jail to do hard labor. And at the end of the war, the Americans deported him off to Argentina in 1948. So in fact, he got away with it. Aun cuando Bernard Kuhn resultó desenmascarado como espía del eje, la identidad de otros espías y contactos diplomáticos reclutados por Karl Haushofer y su hijo Albrecht permaneció oculta. En 1935, Albrecht visitó Gran Bretaña en 6 ocasiones y allí estableció contacto con la aristocracia británica. En 1937 visitó los Estados Unidos. Los dos Haushofer siguieron manteniendo vínculos con las sociedades secretas japonesas, en especial con los Dragones Negros. En 1937, Albrecht también visitó Japón. Entre la población japonesa en el exterior, específicamente la de Brasil, Perú y Estados Unidos, los Dragones Negros estaban muy organizados. Estos empleaban el soborno y la intimidación para espiar y adquirir material estratégico en favor del esfuerzo de guerra japonés. A medida que se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, la carne y el suministro de alimento de Latinoamérica se hicieron indispensables para alimentar los ejércitos de los aliados. Para agosto de 1942, los submarinos alemanes habían hundido 19 barcos brasileños en un intento por cortar dicha ayuda. Pero ¿quién estaba revelándole a los capitanes de fragata de los submarinos alemanes dónde encontrar la presa? Para 1942, había 250.000 japoneses viviendo en Brasil.
un terreno fértil para los dragones negros. Al reconocer los métodos del sistema de inteligencia japonés, las autoridades brasileñas estaban frente a un dilema. ¿Eran los dragones negros la fuente de información de los que hundían los barcos brasileños? Como resultado de la presión de los Estados Unidos, Brasil declaró la guerra a Alemania y a Italia. Sin embargo, debido a su numerosa población japonesa, no le declaró la guerra a Japón, lo cual permitió que las redes japonesas de espionaje siguieran existiendo. Los dragones negros estaban también activos en los Estados Unidos. There were 120,000 Japanese living on the west coast of the United States. 70,000 of these were American-born, but of these, 10,000 have been sent back to Japan for schooling under the new, fanatical Japanese leadership. Many feared that this group had been infiltrated by the Black Dragons. In Los Angeles in 1940, just before Pearl Harbor, a Korean Japanese infiltrated the Black Dragons and stole documents that claimed to show detailed plans for simultaneous invasions of the Panama Canal Zone, Alaska, California, and Washington State. En abril de 1942, el presidente Roosevelt recluyó a todos los ciudadanos estadounidenses de origen japonés que habitaran en la costa oeste como una forma de contener la influencia de los dragones negros. The Japanese living on the west coast of the United States were sent to internment camps in the middle of America. Now, today that might seem a panic move, but there were real fears about Black Dragon sabotage. And it also has to be remembered that real Japanese sabotage was discovered in Brazil, so the fears were perhaps not unjustified. Como quiera que fuese, Karl Haushofer aún habría de jugar su más extraña carta en el turbio mundo del doble juego del eje. Una carta que involucraba a su protegido, el lugarteniente del Führer, Rudolf Hess. El 22 de junio de 1941, con motivo de su 52º cumpleaños, Adolfo Hitler invadió Rusia. Su odio por el comunismo y las razas eslava y judía triunfó sobre toda razón, así como sobre los apreciados planes de Haushofer en favor de una alianza eurasiática. To Haushofer, whose life had been dedicated to nurturing a Eurasian alliance, Hitler's invasion of Russia was an act of madness. It would hand power to the Anglo-Saxons and lead to the eventual defeat of Germany. La aventura rusa de Hitler encontró oposición en muchos sectores. Algunos generales alemanes de alto rango se sentían horrorizados ante la posibilidad de librar una guerra en dos frentes. El mismo Hitler, tras la derrota de Francia, había extendido a Gran Bretaña las tentativas de paz, valiéndose de intermediarios en España. There were some people in Britain, some very, very influential people in Britain, who were sympathetic to a peace settlement. They saw no threat from Germany's territorial ambitions in Europe, and they believed it would be in Britain's long-term interests and the interests of her worldwide empire to secure an agreement with Adolf Hitler and with Germany. ¿Podía concretarse un acuerdo de paz con los británicos antes de que fuese demasiado tarde? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Karl Haushofer mantuvo un contacto frecuente con personas en Gran Bretaña que estaban influenciadas por las ideas esotéricas del Antiguo Oriente. Entre estas se encontraba el duque de Hamilton y el enigmático Aleister Crowley, quien era adicto a las drogas y además líder de una misteriosa y secreta sociedad llamada la Aurora Dorada. Aleister Crowley was a self-confessed mystic and guru of the English upper classes, though I suspect he was much more into drugs and sex than anything spiritual. However, he was very important because he was a link between his contacts in the English aristocracy and the German occult world. Entre tales conexiones se encontraba Karl Haushofer, quien mantenía contacto con la Aurora Dorada y quizá había conocido a Crowley en Alemania. En 1941, Karl Haushofer usó su influencia con Rudolf Hess para hacer el último intento de persuadir a los nazis de hacer las paces con los británicos antes de que Hitler emprendiera su absurda invasión a Rusia. El 3 de mayo de 1941,
Karl y Albrecht Haushofer visitaron en secreto a Hess. Karl was more famous than Albrecht, but Albrecht was much more brilliant than Karl. Albrecht was called in by Hess as his personal advisor. He had been a special advisor to Hitler, Ribbentrop, and a personal advisor to Hess. And he was called in by Hess because Hess wanted to know why Britain would not respond to Hitler's peace offers. And Albrecht explained to him that the British regarded Hitler as Satan's representative on earth who had to be fought. And he wrote this down in a document for him. And he explained at length why he thought there was no prospect of peace with Britain, but if he did wish to open up a channel, he explained to him how it should be done. El 10 de mayo, Hess condujo hasta el aeródromo de Messerschmitt, en Augsburgo, y pidió que le prestaran un nuevo Messerschmitt 110 experimental. A las 5:42 de la tarde, Hess despegó, dirigiéndose hacia el norte, pero nunca regresó. Continuamos con La Máquina del Tiempo. El 11 de mayo de 1941, Rudolf Luftführer voló hacia Asia, aterrizó a pocos kilómetros del estado del Duque de Hamilton. Su avión, un Met M110 experimental, se estrelló cerca de las asas de la Brance. Flight of Hess Britain was an incredible feat. He flew alone, he flew through heavily defended space, and he made a pinpoint parachuting into a field very near from the house of the Duke of Hamilton, whom he'd come to visit. It should be explained that Hess came on the same evening that the House of Commons was bombed, so it could not have been a worse time for a peace mission. But the next morning, that was the 11th of May, my father went through with the interrogating officer, and Hess asked to see him alone, and he said, "I don't know whether you know who I am, but I am Rudolf Hess, Deputy Führer of Germany, and I know Hitler's mind so well, I can tell you exactly what his peace terms are, although this is a personal, unauthorized mission." And he then explained that Hitler wanted to offer Britain a free hand in the empire, provided only that Germany should have a free hand in Europe and the East. El viaje de Rudolf Hess a Gran Bretaña sacudió al mundo por unos días. Luego, desapareció misteriosamente durante 4 años. Al indignado Hitler le comunicaron las noticias sobre el vuelo de Hess. Montó en cólera, pues no quería que Churchill o Stalin pensaran que el liderazgo nazi se había dividido o debilitado. Así que públicamente acusó a Hess de loco. Todo el que estaba relacionado con Hess se encontraba entonces en peligro. Winston Churchill había recluido a Hess en un lugar secreto. Asombrosamente, ningún video de Hess en cautiverio apareció jamás en la prensa, a pesar de su valor propagandístico. ¿Por qué Churchill no procesó a Hess o hizo de su llegada una gran propaganda? Churchill was totally opposed to dealing with Hess or making any peace agreement with Hitler. What Churchill wanted to do was to bring the United States into the war and defeat Germany. You must remember that Churchill's mother was an American, and he had an old and close personal relationship with President Roosevelt. Para 1941, Gran Bretaña estaba sola. Uno a uno, había visto caer a sus aliados bajo el yugo nazi. Primero Polonia, luego Noruega, Francia, los Países Bajos y Grecia. Durante casi un año, había sufrido un implacable embate por parte de la Luftwaffe. Muchos creían que los Estados Unidos representaban la clave para la supervivencia de Gran Bretaña. Sin embargo, había algunos en Gran Bretaña que deseaban la paz con Hitler, porque temían que los Estados Unidos obligaran a Gran Bretaña a renunciar a su imperio colonial como pago de tal respaldo.
y Churchill no podía darse el lujo de dejarlos cerca de Hesse. Incluso mucho más asombroso fue que algunos políticos británicos y dirigentes militares considerasen a los Estados Unidos no como un aliado potencial, sino como un enemigo. Para 1919, tras la Primera Guerra Mundial, la Armada Británica incluso tenía planes de librar una guerra con los Estados Unidos. Un alemán que conocía sobre estos planes era Karl Haushofer. En 1908, Karl Haushofer iba camino a Japón procedente de Alemania. Viajando por India, Haushofer conoció al soldado más importante de Inglaterra, Lord Kitchener. Este le dijo al joven Haushofer algo que nunca olvidaría. Kitchener prophesied that if Germany and Britain went to war, they would be ruined. And as a result, the United States would become the dominant power in the world. Haushofer began to watch the United States more and more closely. And as the power of the United States grew, he became more and more convinced that Kitchener was correct. Pero había un estadounidense que observaba a Haushofer y que se sentía alarmado por sus planes de dominación del mundo. Se trataba del padre Edmund Walsh, jesuita académico y fundador de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Georgetown. Father Edmund Walsh was one of the most distinguished Catholic academics in America in the middle of the 20th century. He was very, very influential with a number of American presidents. It's interesting that Walsh decided early on that Haushofer was a dangerous character and went out of his way to try and alert the American government to what Haushofer was preaching in Lebensraum. Años antes de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, Edmund Walsh era un fuerte defensor de la intervención, caso que debatía en el Congreso y con el presidente Roosevelt. Pero para la primavera de 1941, los Estados Unidos aún no habían entrado en la guerra. A lo que Karl y Albrecht Haushofer le temían más era que la campaña de Walsh y de Winston Churchill pudiese tener éxito y que el presidente Roosevelt pudiese llevar a los Estados Unidos a tomar parte en la guerra en favor de Gran Bretaña. Si Alemania quedaba atrapada en un combate mortal con Rusia, la intervención de los Estados Unidos podía resultar decisiva. Es por ello que persuadieron a Hess de volar a Escocia para que intentara acordar una tregua e impidiese las consecuencias catastróficas de una gran alianza en contra de Alemania. Pero ¿por qué Hess? ¿Y por qué contactar al duque de Hamilton? Karl Haushofer wished to open up a feeler to Britain, and he suggested to Hess that an approach should be made through a neutral country, either to General Sir Ian Hamilton or to the younger Hamilton, by whom he meant the Duke of Hamilton, my father. El 12 de mayo, 2 días después de que Hess volara a Escocia, se iniciaron arrestos masivos en Alemania, cuyo nombre código era Operación Action Hess. Las detenciones incluyeron al personal de Rudolf Hess, pero además a muchas otras personas que no guardaban relación con él. ¿Quiénes eran esas personas? Adolfo Hitler había ordenado la detención de los principales astrólogos alemanes. ¿Por qué? Rudolf Hess had left a letter for the Führer. Now, its contents have never been discovered, but it's every likelihood that it contained an occult warning about Germany going to its doom if it invaded Russia. Now, to the superstitious Nazis, that would have been a very dangerous thing to get abroad, so Hitler was determined to keep it secret. Karl y Albrecht Haushofer fueron entonces interrogados por la Gestapo. Albrecht fue conducido al refugio de Hitler en la montaña e interrogado personalmente por Reinhard Heydrich, el lugarteniente de Himmler. Well, Hitler knew very well that Hess's great friend had been Karl Haushofer, and also that his son Albrecht, who had been a special advisor to the Hitler regime, were very much connected with Hess, and he suspected correctly that the Haushofers very much wanted peace with Britain and were totally opposed to a war fought on two fronts.
Lentamente, todo lo que Karl Haushofer había llegado a temer a lo largo de años de estudio y preparación empezaba a acontecer. Tan pronto como los japoneses atacaron Pearl Harbor, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos, confiando en que ese distante país era militarmente débil. Pero se equivocó. El riesgo de Churchill de introducir a los Estados Unidos a la guerra había valido la pena. Hess había sido silenciado y los Estados Unidos se habían unido entonces a los poderosos aliados. Las armas para derrotar a Hitler y a Japón salieron inmediatamente de las fábricas estadounidenses. De forma rápida, Gran Bretaña se convirtió en un portaaviones imposible de hundir, desde el cual se bombardeaban las ciudades alemanas. Los buques de guerra estadounidenses patrullaban las rutas marítimas del Atlántico en busca de submarinos alemanes, y las tropas estadounidenses aterrizaban en los territorios de África del Norte, ocupados por el Eje. El ejército y la fuerza aérea soviéticos, escasos de armas pero con millones de hombres a su disposición, fueron equipados con armas estadounidenses. Con tal respaldo, Stalin lanzó una ofensiva contra Hitler que permitió a los Estados Unidos combatir contra un aislado imperio japonés. Batalla de Stalingrado, noviembre de 1942. Esa ciudad, en donde Hitler sufrió su primera gran derrota, fue una vez ciudadela de los zares y era conocida como la puerta de entrada a Asia. En un intento por cortar las líneas de suministros rusas al sur y de penetrar en la estepa asiática, Hitler comprometió a 500.000 de hombres a tomar la ciudad, la flor y nata de las Fuerzas Armadas Alemanas del Este. Durante 3 meses, la corriente gris se apoderó de las calles y ruinas de Stalingrado. Se hizo retroceder a los rusos a una llana cabeza de puente. Luego arribó el invierno, y con él un cambio en el equilibrio de fuerzas. Los soviéticos comenzaron a conquistar todos los frentes. Para noviembre, los ejércitos satélites del Eje en Italia, Rumania y Hungría habían sido destruidos por una serie de ofensivas del Ejército Rojo. Para finales de enero de 1943, la totalidad del ejército alemán había sido consumido por la vorágine. Para Italia fue un golpe mortal, y para la Alianza del Eje el principio del fin. Parecía que la profecía de fatalidad de Haushofer había empezado a cumplirse. Stalingrad was a catastrophe. Germany lost 20 divisions, more than 250,000 men. It was also a major strategic disaster. Allies began to melt away. A few months after, Italy surrendered. After Stalingrad, there was no real prospect of a German victory. Albrecht Haushofer se dio cuenta entonces de que solo la muerte de Hitler podía salvar la Alemania que él y su padre habían ayudado lentamente a reconstruir durante años. Y a partir de ese momento, empezó a tramar el asesinato del Führer. A pesar de que el cambio en la inclinación de la balanza había acabado con la idea de dominación del mundo que tenía Haushofer, su esfera de influencia seguía resonando en Japón. Valiéndose de la tecnología del Eje, los japoneses estaban concentrados concibiendo armas secretas muy adelantadas para su época. Con ellas, el resultado de la Segunda Guerra Mundial pudo haber sido muy diferente, con consecuencias apenas imaginables. Continuamos con La Máquina del Tiempo. En el verano de 1942, mientras el ejército alemán avanzaba hacia el este, un solitario avión del Eje sobrevoló Stalingrado. El avión, un trimotor italiano SM-82, transportaba una carga hacia Berlín o Roma, sino hacia el este, hacia la área de Stalin. Cruzó 20 kilómetros de hostil territorio soviético. Su destino, la región japonesa de Manchuria. Iba a entregar a los japoneses de la obra de italianos en toda esa reacción.
Everyone forgets that the Italians were really far advanced in jet technology at the beginning of the war. The Japanese felt if they had that technology, they could create planes that could shoot down the B-29s that were about to arrive. And when the Japanese got that technology, they managed to build aircraft that were even more advanced than the Germans had. Si bien muchos de estos aviones nunca llegaron a ver la luz del día, un avión que los japoneses sí lograron construir con ayuda de la tecnología italiana fue el Oka, o Flor de Cerezo, un avión cohete tripulado que podía ser lanzado desde un avión nodriza contra los buques de guerra estadounidenses. Un modelo experimental de cohete espacial fue usado contra los barcos estadounidenses ubicados en el Pacífico, pero su poca velocidad lo hacía un blanco fácil de derribar. Los modelos avanzados de la Flor de Cerezo ya estaban siendo perfeccionados en 1945. ...50 Okas, propulsados por reactores italianos, ya habían sido construidos cuando terminó la guerra. Estos resultaban económicos de fabricar, fáciles de manipular y letalmente certeros. Mientras los japoneses luchaban por construir sus reactores y aviones cohetes secretos, Alemania ya se encaminaba hacia la derrota. Para 1944, el Ejército Rojo hacía retroceder la marea gris de las legiones de Hitler en todos los frentes. Las fuerzas británicas y estadounidenses combatían en Italia y había proyectos de desembarcar un ejército de los aliados en la costa francesa. Muchos oficiales alemanes se percataron entonces de que la guerra estaba perdida y algunos empezaron a conspirar para derrocar a Hitler y buscar un acuerdo mientras tuvieran aún algo que negociar. En medio de los conspiradores que tramaban la traición se encontraba Albrecht Haushofer. Sin embargo, su padre se mantuvo leal hasta el final. Karl supported his country, whether right or wrong. His patriotism was of an extreme kind, and he would never have acted against his own country. He was very angry with his son Albrecht for having associated with the German resistance to Hitler, because he believed that had imperiled the rest of the family. Al enfrentar la derrota, Alemania y Japón se dieron a la creación de armas cada vez más asombrosas, tales como el Messerschmitt Me-262, el primer avión caza operativo del mundo. Japón también planeaba construir una versión del Me-262, el cual iba a ser denominado Karyu, o Dragón de Fuego. The Fire Dragon would have flown at 200 miles an hour faster than any American fighter, faster than a Mustang, faster than a Thunderbolt, faster than a Lightning. Nothing would have caught it. Japón también poseía un modelo del increíble Messerschmitt Me-163, que fue llamado Shushi, en honor al golpe mortal propinado por la espada de un samurái. Propulsado por un motor de reacción, el Shushi podía ascender en apenas 2 minutos y medio para encontrarse con los B-29 a 8 kilómetros de altitud. Volaba a más de 965 kilómetros por hora y estaba armado con 2 cañones de 30 milímetros. También había proyectos de reactores aún más avanzados como resultado indirecto de los planos entregados por los italianos. Estaba el Kika de la Armada Imperial, que significaba flor de azahar, y al igual que el Oka, había sido diseñado para atacar los buques de la Armada estadounidense. Semejante en forma al exitoso Me-262 alemán, pero más pequeño, el Kika poseía alas plegables que permitían que fuese escondido en cuevas para protegerlo de los bombardeos de los estadounidenses. La Marina ordenó 200. El más asombroso de todos era el caza interceptor Kyushu J-7W Shinden, que constituía la respuesta final de la Armada Imperial japonesa al mortífero B-29. The Shinden means magnificent lightning. Many experts have thought that Japanese technology was inferior to the Allies or the Germans, but
around at that time. Con su revolucionario motor trasero, sus alas tipo flecha y su turborreactor, el Shinden era uno de los más avanzados modelos de aviones producidos por país alguno durante la Segunda Guerra Mundial. The early jet engines used during the Second World War had a particular problem, which the Japanese, with their typical engineering simplicity, managed to resolve. You see, you need to put a single jet engine in the middle of the plane to maintain the center of gravity. If you do that, the hot gases that exhaust out the end of the jet engine have a bad habit of melting the aircraft unless you have the right metal alloys. Para evitar dicho problema, los primeros reactores eran montados en pares, uno debajo de cada ala, lo que tornaba el avión demasiado pesado. El Shinden superó ese problema, montando el motor en la cola y revirtiendo la normal configuración aerodinámica, con las alas en la parte posterior y balanceando el avión mediante el uso de superficies guía al frente. Esa revolucionaria forma fue llamada ala falsa. En 1943, esa revolucionaria ala revertida fue puesta a prueba en un planeador. El diseño del modelo de avión de combate fue iniciado efectivamente en junio de 1944, a medida que la amenaza de los primeros ataques aéreos de los B-29 se hacía realidad. El primer prototipo, propulsado por un motor de hélices, estuvo listo en 10 meses. El primer vuelo de prueba fue el 3 de agosto de 1945. En combate, la versión del Shinden con reactor hubiera estado equipada con 4 cañones de 30 milímetros o misiles aire-aire. In World War II, the Americans lost only 148 B-29s from enemy action. But if the Japanese had managed to deploy aircraft like the Shindens, they'd have lost hundreds more. Los prototipos del Shinden fueron descubiertos por el ejército de los Estados Unidos tras la rendición de Japón. Fueron llevados a los Estados Unidos y rigurosamente estudiados. El último aún se puede encontrar en el Museo Nacional de la Aviación y el Espacio en Washington. A los japoneses les resultaba muy difícil destruir a los bombarderos estadounidenses, pues sus aviones no funcionaban muy bien a altitudes muy elevadas. Incluso cuando los estadounidenses comenzaron a bombardear con napalm a bajas altitudes, los japoneses aún carecían de cañones antiaéreos, radares y aviones que pudieran detener al enemigo. Sin embargo, unos 200 aviones Shinden habrían detenido los ataques con bombas incendiarias en Tokio. By 1945, Japanese rocket and jet technology was actually in advance of the United States. Had they deployed that technology, they could have met the American forces as equals. No obstante, hubo un avión japonés superior a todos que hubiera tenido un impacto considerable sobre el curso de la Segunda Guerra Mundial. Usted está viendo La Máquina del Tiempo. Mario Franglis, Sometimes I Do, un álbum con 12 grandes. Continuamos con La Máquina del Tiempo. Si bien los japoneses estaban en proceso de crear varios aviones empleando una muy avanzada tecnología, su secreto más guardado en materia de desarrollo de aviación fue un revolucionario bombardero intercontinental diseñado para atacar ciudades estadounidenses desde bases. Se trata del Nakayama GS-M1 Monte Fujiyama. El Fugaku habría de ser propulsado por 6 motores Nakajima, cada uno que era 5.000 caballos de fuerza. Concebido para volar a una altura de más de 9.000 metros, a una velocidad de 680 km por hora, era más veloz que la mayoría de los aviones de caza clásicos estadounidenses. Además, estaba protegido por 4 cañones de 20 milímetros. ¿Dónde pudieron los japoneses conseguir la tecnología para construir un gran bombardero como el Fugaku? La respuesta apunta a Karl Haushofer y a la Sociedad de los Dragones Negros. A lo largo de los años 30, los empresarios japoneses, muchos de los cuales estaban relacionados con los herméticos Dragones Negros, operaban en los Estados Unidos.
Usando los fondos generados por el comercio de opio en China, los japoneses adquirieron tecnología estadounidense, incluyendo aviones por las vías legales. En 1938, la Armada Imperial Japonesa usó una compañía fachada para comprar los planos y fabricar el avión de transporte Douglas DC-3. A Black Dragon front company operating in the United States called the Mitsui Company actually managed to buy the entire plans for the Douglas DC-3 for a mere $90,000. En 1939, los japoneses compraron legalmente otro avión de transporte Douglas, un prototipo más grande del DC-4E. Finalmente, tenían acceso al más avanzado avión cuatrimotor para vuelos largos que los Estados Unidos podían producir. From the DC-4 and the DC-4 plans, the Japanese were able to build a prototype long-range bomber called the Shinzan, which actually means mountain valley. It wasn't a terribly good aircraft when they actually got it built. It was underpowered, but it did give them the technology in order to build the Fugaku bomber later on in the war. The Japanese also bought other US aircraft technology, the Lockheed LO, the North American N-16, Seversky fighters, Douglas flying boats. This way, the secrets of US aircraft technology were actually embodied in the Japanese fighting machine that America faced during the Pacific War. Sin embargo, los japoneses tenían otros planes. En marzo de 1939, los representantes de la compañía Mitsubishi se reunieron con los ejecutivos de la Boeing en una planta ubicada en Seattle. Deliberaron sobre comprar los planos del Boeing B-17 Flying Fortress. De no resultar esto, deseaban que la Boeing diseñara un bombardero japonés basado en la tecnología del B-17. La Boeing afirmó que, políticamente, no era posible diseñar el bombardero japonés en los mismos establecimientos de la compañía, pero un hotel o una oficina cercana podía ser usado por los japoneses para producir un diseño en conjunto. La Boeing luego dijo que se requería la autorización del gobierno para fabricarlo. Mientras el ejército japonés consideraba el asunto, estalló la Segunda Guerra Mundial y el plan no llegó a nada. It was through its commercial contacts that the Japanese were able to build up their bomber technology. In fact, the Fugaku betrays its origins in the DC-4 and even the B-17. But the Japanese had taken this technology a generation forward. They were now building an intercontinental bomber. La autonomía del Fugaku era de unos 14.500 kilómetros, lo que le hubiera permitido atacar ciudades en la costa oeste de los Estados Unidos y regresar a salvo a sus islas territoriales. Pero si el Fugaku necesitaba tanto combustible para un viaje de regreso, ¿podía entonces transportar una carga considerable de bombas? Allí, en la remota Manchuria, a medida que finalizaba la Segunda Guerra Mundial, yacía el último gran secreto del eje. Un arma tan imponente que pudo haber salvado la alianza de la fatalidad profetizada hacía tiempo por los Haushofer. Mientras el arma era perfeccionada, los Haushofer hicieron un último intento por determinar el curso de la historia. The July 1944 bomb plot to assassinate Adolf Hitler was the most serious attempt to kill him during his entire period as Nazi Führer. And it came closest, but by a bizarre stroke of luck, the bomb was placed on the other side of a table. It was a very strong oak table, and the blast went upwards, killing people around Hitler, but he walked away. La bomba había sido colocada por un oficial alemán de alto rango, Klaus von Stauffenberg, quien formaba parte de una gran conspiración para instalar un gobierno civil en Alemania y lograr términos de paz con los aliados. Entre estos conspiradores estaba Albrecht Haushofer. Hitler ordenó el arresto de todo el que tuviese la más remota conexión con el fallido golpe. Karl Haushofer, quien probablemente no formaba parte de la conspiración, también fue detenido. Fue trasladado a un campo de concentración en Dachau. Albrecht Haushofer escapó a las montañas de su natal Bavaria. Evitó la captura hasta el siguiente diciembre, cuando una fortuita ronda de la Gestapo advirtió humo procedente de un pajar que le servía de escondrijo. Fue llevado al cuartel general de Himmler, en Berlín.
La mayoría de los que participaron de la conspiración de julio en contra de la vida de Hitler fueron colgados con cable de piano, pero no los Haushofer. ¿Por qué? By the end of 1944, Heinrich Himmler realized the war was going to be lost. He decided to keep both the Haushofers alive as negotiating tools with the Americans and the Allies in the West. Essentially, he wanted them to save his own skin. Si bien los japoneses concluyeron que Alemania estaba perdida, Japón era aún militarmente poderoso. Tenía millones de soldados en China y había juntado miles de aviones para defenderse de una invasión estadounidense. También contaba con nuevos reactores y aviones cohete, adelantados en años a su época, que habían de empezar a fabricarse. In order to buy time, the Japanese actually reverted to Haushofer's original plan for a grand Eurasian alliance of Germany, Japan, and Russia itself. First of all, they sent the Berlin ambassador Oshima to speak to Hitler and put this to him. But Hitler, by that time, was in his phase that he was going to go down fighting, so he refused. So then the Emperor Hirohito himself sent a former Japanese Prime Minister, Koki, to speak to the Russians and put to them that Japan and Russia should fight the Americans together. Si Japón podía comprar tiempo refrenando el ataque ruso, entonces iba a tener una mejor oportunidad de producir nuevas y maravillosas armas como el Shinden y el Fugaku. Sin embargo, en realidad le quedaba poco tiempo. El 30 de abril de 1945, los rusos tomaron por asalto el Reichstag en Berlín. 7 días después, la Alemania nazi se rindió en todos los frentes y se inició la búsqueda de los hombres que respaldaban el Reich. Pero hubo un hombre al que no encontraron. Antes de que llegara el final, Hitler había ordenado a la Gestapo el asesinato de todos los prisioneros. A solo horas de la liberación, Albrecht Haushofer fue trasladado a la prisión de Moabit en Berlín y fusilado por detrás de la cabeza. Albrecht was shot on 23rd of April 1945 after being promised his freedom with the last remnants of the German resistance to Hitler. And when he was found, he had in his hand the sonnets of Moabit, and one of those sonnets was entitled Guilt. And in it he writes, "I'm not guilty as the judge thinks I'm guilty, but I'm guilty in another way. I spoke my warnings, but my warnings were too feeble. I know today wherein lies my guilt." En julio de 1945, Rusia finalmente rechazó todas las tentativas conciliatorias de Japón. La última de las potencias del eje había sido abandonada para que siguiera combatiendo sola. Pero lejos de Tokio y de las islas territoriales, en las selvas de la ocupada Manchuria, Japón poseía un arma secreta que aún podía arrebatar la victoria de las fauces de la derrota, un arma capaz de producir una destrucción masiva jamás vista en la historia. Continuamos con La Máquina del Tiempo. En el verano de 1945, Japón todavía ocupó Filipinas, Indonesia, Vietnam y Corea. Gran parte de su ejército y su fuerza aérea aún estaba intacta. Muchos en la nación nipona como un luchador en contra del regreso al colonialismo de los blancos. Invadir las islas territoriales japonesas cobraría cientos de miles de vidas de los aliados. Japón aún tenía un as bajo la manga. En lo profundo de Manchuria, había desarrollado un arma de destrucción masiva que ninguna nación poseía todavía. Un arma que debe usar para caer a las colonias confederadas estadounidenses. Tal arma había sido creada por la Unidad 731, que era la obra del soldado y científico general Shiro Ishii. Ishii había nacido en 1892 en la aldea de Kamo, al este de Tokio. Hijo de un rico terrateniente, Ishii estudió medicina y empezó a interesarse por la bacteriología. Siendo un acérrimo nacionalista, se enlistó en el ejército al graduarse. En abril de 1928, Ishii
salió en un viaje de investigación de 2 años, en el que visitó 30 países. Visitó Alemania para estudiar el uso del gas venenoso durante la Primera Guerra Mundial. Lo más seguro es que la iniciación de Shiro Ishii en la hermética milicia alemana durante ese periodo surgiese de contactos establecidos por Karl Haushofer. De regreso a Japón, Ishii convenció al alto mando militar japonés de iniciar un amplio programa de investigación para concebir una forma de guerra incluso más terrible que el uso del gas, la guerra bacteriológica. Ishii fue promovido a comandante y se puso al frente del proyecto. En escala y envergadura, este se asemejaba mucho al proyecto de la bomba atómica de los Estados Unidos. En 1931, los japoneses atacaron y conquistaron la región china de Manchuria, la cual se convirtió en la base de operaciones de la Sociedad de los Dragones Negros. The Black Dragons financed much of industry and business in Manchuria with money laundered from their control of the Chinese opium trade. It was an ideal place to build a biological warfare facility. It was remote. It was controlled by an unholy alliance of the Black Dragons and the military. Secrecy was guaranteed. En 1938, se comenzó a trabajar en un extenso complejo de investigación situado en Pingfang. La construcción de tal obra, que cubría 3 kilómetros cuadrados, se llevó 2 años. Tan secreta era la base que los aviones de la milicia japonesa se veían impedidos de sobrevolarla. Allí, Ishii empezó la construcción de sus armas biológicas. The purpose of their experiments was to find out which particular diseases were the most virulent when it came to military use. They tried everything, but in fact it transpired that good old-fashioned medieval bubonic plague was the worst possible disease. Just as well they were doing the experiments in remote Manchuria, because in the end Ishii managed to stockpile enough bubonic plague to wipe out the entire human race. Ishii descubrió en experimentos de bombardeos que los gérmenes de los microbios morían a causa de la fuerte presión del aire o de las altas temperaturas. Lo que hizo a Ishii tristemente famoso fue su solución al problema del transporte. Fuera del cuerpo humano, el germen de la peste bubónica muere. Sin embargo, este puede ser transportado por una pulga, cuya picadura puede transferir al ser humano 24.000 microbios de la peste. Pero, ¿cómo esparcir las pulgas? Con seguridad, los métodos tradicionales de bombardeos habrían matado en la embestida a las pulgas. Tras años de intensa experimentación, Ishii logró un gran avance: usar bombas de arcilla, las cuales necesitaban una menor carga de explosivo y podían proteger a las pulgas que transportaban la peste. En 1944, un año antes de la primera prueba secreta de la bomba atómica de los estadounidenses, Ishii desarrolló su primera bomba bacteriológica. Funcionaría. Fue la primera arma inteligente del mundo. Dicha bomba se dividía en 2 partes. Un contenedor de porcelana, ralentizado por un paracaídas, estaba lleno de 30.000 pulgas que acarreaban la peste y de oxígeno para mantenerlas vivas. Un radiofaro caía primero a tierra y al contacto con la superficie hacía detonar la bomba bacteriológica a la más efectiva y letal altitud. The tests proved that 80% of the bacteria carrying fleas actually survived explosions. So Ishii now knew he had a weapon, and pretty soon he was turning out plague bombs, anthrax bombs, typhoid bombs. The thing he really had to do, though, was to prove that they killed people, and this is the most appalling part of his experiments beyond the technology. He experimented on live people to prove that the weapons worked. He used Chinese peasants, captured Chinese soldiers,
and in particular he used captured Allied airmen. En el otoño de 1941, el primer ministro Toyo condecoró personalmente con una medalla a Shiro Ishii por atacar exitosamente al ejército chino con la peste en el importante centro de comunicaciones de Shantae. El 18 de abril de 1942, los Estados Unidos cobraron venganza por Pearl Harbor. El portaaviones Hornet lanzó 16 bombarderos B-25 en el primer ataque estadounidense sobre territorio japonés, dirigido por el coronel James Doolittle. Los objetivos eran Tokio, Kobe, Nagoya y Osaka. Los daños fueron leves, 90 edificios destruidos y 90 japoneses asesinados. Aún así, el orgullo japonés había sido ultrajado. The Japanese initially retaliated by attacking those parts of China, the Chekiang region, where Doolittle's bombers had landed. But this was just the prelude to a more sinister plot which Hiroishi had sought out. The Japanese would pretend to retreat. The Chinese would then probably advance. But the Japanese would cede the ground over which the Chinese would advance with deadly biological weapons. Los destacamentos de guerra biológica de la Unidad 731 contaminaron los embalses, los ríos y los pozos con gérmenes de cólera, disentería, fiebre tifoidea, peste y antrax. Luego, la trampa fue activada. Aproximadamente 250,000 de tropas chinas y de civiles murió en las ofensivas de venganza que siguieron al ataque aéreo de Doolittle. Un gran número murió como resultado de la guerra bacteriológica, pero valiéndose de enfermedades naturales, los japoneses pudieron ocultar las cifras reales. ¿Era esta la terrible carga que iban a transportar los Shinden de 6 motores a Estados Unidos? The Japanese expended considerable efforts on developing methods of attacking the continental United States by submarine, by aircraft, by balloon. There is no doubt they could have delivered Ishii's biological weapons had they chosen, and if they had done, then perhaps hundreds of thousands of Americans would have been killed. En el verano de 1945, la Unidad 731 se embarcó en su más peligrosa operación, cuyo nombre era Flor de Cerezo Nocturna. La intención era hacer uso de los nuevos portaaviones submarinos japoneses I-400. La fecha señalada era el 22 de septiembre de 1945. El plan: bombardear San Diego con bombas de peste bubónica fabricadas por la Unidad 731. The Japanese Army's project for using biological weapons against the United States was called Cherry Blossoms at Night. Unfortunately, the Japanese Army didn't have a delivery system ready. The Fugaku bomber was not flying yet. The alternative method for delivering these weapons was to use the Japanese Navy's secret aircraft carrier submarines, the giant I-400s. The Japanese Army and the Japanese Navy then fell out over how to use these submarines, because the Navy wanted to keep them in reserve to use for kamikaze attacks against attacking American aircraft carriers. Afortunadamente para San Diego, el ejército se rehusó a poner en peligro sus I-400 en su último ataque a los Estados Unidos. Perhaps if the Japanese had publicly threatened to use their biological weapons against the United States, this would have deterred America from using its atomic weapons against Hiroshima and Nagasaki. Para 1945, la fábrica de guerra bacteriológica Pingfan estaba produciendo bombas biológicas a gran escala. Japón trabajaba además en armas nucleares. Para 1939, ciertos experimentos en Europa ya habían demostrado que la fisión nuclear era posible y que, quizás, el mejor material por emplear era el uranio. El imperio industrial de los dragones negros en Corea y en Manchuria también le dio acceso a Japón al óxido de uranio. Manchuria is rich in all kinds of minerals, and a leading member of the Black Dragons called Kodama Yoshi was recruited to supply these minerals to Japan's war factories.
Kodama ended up making a fortune. Finalmente, una bomba atómica estadounidense terminó con la Segunda Guerra Mundial. Mientras los aliados se daban prisa en el proyecto de Manchuria, los japoneses habían decidido hacia 1943 que una bomba atómica era, en teoría, posible. Sin embargo, tal vez por ser tan avanzados en guerra bacteriológica, habían decidido que desarrollar armas nucleares tomaría mucho tiempo. La investigación nuclear seguía teniendo escasa prioridad. Pero ¿por qué los japoneses jamás usaron sus armas biológicas secretas? After Hiroshima, senior Japanese military like Ishii realized the war was lost. Rather than use the biological weapons, Ishii decided that he could trade their secrets to the Americans for immunity. So Ishii and the staff at Unit 731 escaped prosecution after the war. In fact, Ishii himself became a senior advisor to the United States military on biological and chemical weapons. El 7 de abril de 1987, el gobierno japonés finalmente admitió la existencia de la Unidad 731. Además, admitió que a Shiro Ishii, padrino del proyecto de guerra bacteriológica de Japón, se le había pagado una pensión de jubilación por su trabajo. Este murió el 9 de octubre de 1959, a la edad de 67 años. Sin embargo, las plagas biológicas de Shiro Ishii no perecieron. Incluso después de 60 años, la amplia variedad de peste bubónica de Ishii aún hace estragos en algunas zonas de China. Hoy en día, los familiares de las víctimas de tales ataques todavía intentan reclamar indemnización a los tribunales japoneses. Entretanto, en Europa, cuando los resultados finales de las teorías raciales de los nazis sobre una raza superior aria fueron descubiertos, se les pidió cuentas a dirigentes nazis como Rudolf Hess y Karl Haushofer. En los 46, los aliados procesaron a los dirigentes nazis en Nuremberg. Entre los que estaban en el banquillo de los acusados se encontraba Rudolf Hess, quien fue deportado de una prisión de Inglaterra para ser juzgado por sus actos y para una última reunión con Karl Haushofer. En 1945, Karl Haushofer fue liberado de un campo de concentración, pero no pasó desapercibido. El Merlín de Hitler, el autor intelectual del Mein Kampf y el arquitecto del Pacto del Eje, fue enviado a Nuremberg para confrontar a Hess por nada más y nada menos que por su antiguo adversario, Edmund Walsh. After the war, the Reverend Edmund Walsh saw Karl Haushofer on behalf of the American Armed Services. And the Reverend Edmund Walsh decided he should not be prosecuted for war crimes on the grounds that his advice had been advisory and intellectual, and that he should not be prosecuted. But he did take Haushofer to Nuremberg, and Haushofer was appalled to see the destruction of the whole city. And when he was taken to see Hess, Hess refused to recognize him, claiming amnesia, that he couldn't remember. The British later admitted that they had used mind-bending drugs, truth drugs, on Hess to try and get information out of him. It could well be that they affected his mental and physical stability. However, the Allies did think that Hess was bluffing, so they brought his old friend Karl Haushofer to see him, to see if that would jog his memory. Haushofer told Hess about the family, he explained about Hess's wife and son, but Hess still claimed he couldn't remember Haushofer or anybody. Engaño o no, Hess fue declarado culpable por delitos de guerra y sentenciado a cadena perpetua. Desde el banquillo de los acusados, pronunció un extraordinario discurso. Me siento feliz de saber que he cumplido con mi pueblo, con mi deber como alemán, como nacionalsocialista y como verdadero discípulo del Führer. No me arrepiento de nada. Rudolf Hess, el ex lugarteniente de Hitler y estudiante y protegido de Karl Haushofer,
pasó los siguientes 47 años en la prisión Spandau. Durante los últimos 21, estuvo incomunicado. A otros prominentes nazis como Albert Speer, quien fue el organizador de los trabajos de explotación masivos en el Reich, se les concedió finalmente la libertad. ¿Por qué los aliados estaban tan ansiosos por mantener aislado a Rudolf Hess? Solo después de la muerte de Hess, surgieron nuevos hechos que no fueron revelados en los juicios de Nuremberg. Winston Churchill knew that Rudolf Hess was coming to Britain, and he laid a trap for him. Aleister Crowley, the British occultist, had been recruited by the Secret Service. In fact, his controller was Ian Fleming, who later created the James Bond spy novels. Now, Fleming got Crowley to invent spurious occult predictions about Germany being taken to its doom by Adolf Hitler, and these were used to demoralize Hess and other Nazis. Rudolf Hess, el último nazi, fue encontrado misteriosamente estrangulado en la prisión Spandau en agosto de 1987. Su lápida reza: "Yo asumí el riesgo". Otros nazis de alto rango, declarados culpables en los juicios de Nuremberg, fueron asimismo colgados o sentenciados a muchos años de prisión. Ribbentrop, el amigo de Haushofer y ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, fue colgado, mientras que Hermann Göring, quien sucedió a Hess como lugarteniente del Führer, se suicidó. ¿Qué pasó con Karl Haushofer? En 1946, a la edad de 75 años, Karl Haushofer y su esposa se suicidaron. Ella ingirió veneno, mientras que él se quitó la vida siguiendo la costumbre tradicional japonesa de destriparse con una filosa espada samurái en la ceremonia denominada seppuku. When Karl Haushofer returned on the Ides of March, he and his wife Martha committed suicide, and he left instructions behind that no marker should go on his grave. En toda la masa continental eurasiática, el resultado final de las teorías de geopolítica y Lebensraum de Karl Haushofer fue la destrucción y la matanza a una escala nunca antes vista en la historia. El derecho a conquistar y explotar las tierras de sus vecinos más débiles por parte de las naciones poderosas, combinado con las falsas doctrinas de superioridad racial, finalmente había culminado en genocidio. Aún hoy, la influencia de Karl Haushofer sigue existiendo en Japón. Los Dragones Negros, la misteriosa organización que trabajó tanto en sus planes de dominación alemana, todavía existen bajo la forma del Sindicato Japonés del Crimen Organizado, conocido como Yakuza. The Yakuza are the Japanese equivalent of the mafia. The name Yakuza means 893, the losing numbers in the Japanese version of blackjack. After World War II, Kodama Yoshi, who made millions in Manchuria, set up prostitution rackets and took over labor unions. He was eventually caught taking a $2 million bribe from Lockheed to ensure the Japanese government bought its planes. Cualesquiera que fuesen, los ideales de los Dragones Negros perecieron con el eje y los planes japoneses de conquistar el mundo. Sin embargo, la historia pudo haber sido diferente, y la extraña alianza entre los Dragones Negros y Karl Haushofer muy bien pudo haber provocado la victoria del eje. Pudo haber llegado un día en que los bombarderos Fugaku sobrevolaran el Pacífico y se dirigieran a San Francisco equipados con mortales armas biológicas. When Adolf Hitler rejected Karl Haushofer's advice, he opened the way to Lord Kitchener's prophecy coming true and America becoming a world power, indeed the only world power today. If Haushofer had had his way, the Axis would have won, and America today would probably be a German colony. Si los planes de Haushofer se hubiesen concretado, los aviones de guerra del eje, tales como el notable Fugaku, quizá hubieran transportado el Lebensraum a los Estados Unidos.
Afortunadamente, los Estados Unidos escaparon al destino de Europa y Japón. Las potencias del eje fueron derrotadas antes de que pudiesen desplegar la tecnología que les hubiese permitido alcanzar sus objetivos de dominación mundial. En Europa, la guerra cobró la vida de casi 20 millones de personas, la mitad de las cuales había sido asesinada. Rusia y China perdieron aún más, alrededor de 20 millones cada una. It is extraordinary how the world has forgotten the importance of Karl Haushofer to the history of the 20th century. Without him, Hitler might never have captured the imagination of the German people. And there certainly would have been no Axis Pact and German-Japanese alliance. I doubt Japan would have attacked America without that alliance. Si bien nunca fue procesado, Karl Haushofer sí llegó a admitir las atroces consecuencias de sus propias ideas. La Alemania que él había contribuido a crear estaba en ruinas y su hijo había sido asesinado. A pesar de todo, desde el surgimiento de Hitler hasta la formación del eje y el proyecto de conquista mundial, la genial pero maligna influencia de Karl Haushofer, guardián de los últimos secretos del eje, estuvo siempre presente.